¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, pues muy bienvenidas y bienvenidos a la Aljafería. Mi nombre es Javier y soy la persona que les tiene que explicar todo esto. Antes de nada, ¿conocen Aljafería? ¿Saben algo de ella? ¿Algo? ¿Poco? Poco. Entonces díganme, ¿qué es lo que vamos a ver? Más o menos, un monumento, ya lo sé, pero ¿qué vamos a ver exactamente? ¿Un palacio? ¿O un poco más que eso? Miren, la Aljafería tiene una historia alucinante, es uno de los monumentos más importantes de Aragón y tiene una característica muy particular que pocas veces encontramos en un monumento. No es el monumento más bonito que van a ver a lo largo de su vida, comparado con otros palacios como por ejemplo la Alhambra, ¿verdad? Pues no tiene nada que ver. Pero la Aljafería tiene la siguiente característica y es que desde el siglo XI hasta la actualidad este edificio jamás ha dejado de habitarse, jamás ha dejado de tener uso. Así que, ¿qué les parece? ¿Ustedes creen que siempre ha sido el mismo edificio a lo largo de los siglos? No, ¿verdad? Ha habido muchas aljaferías. La aljafería del siglo XI no tiene nada que ver con la del siglo XIV, esta con la del siglo XVI. Y bueno, tenemos que llegar hasta la actualidad. Saben que la aljafería, además de ser un monumento histórico, es la sede del Parlamento aragonés. Es una locura si lo pensamos bien, que desde el siglo XI hasta la actualidad este edificio jamás ha dejado de ser pues, un centro del poder en esta tierra. Precisamente el sitio donde nos encontramos, el Patio de San Martín, es quizás el mejor sitio para empezar porque podemos ver de un vistazo la parte más antigua y más moderna. Aquí, por ejemplo, tenemos la Torre del Trovador, cuya parte baja data del siglo X, es más antiguo incluso que la Aljafería. Y en este otro lado tenemos este edificio moderno, que es la sede de las Cortes de Aragón, el Parlamento, que luego veremos. Así que ya ven, tenemos que hacer un viaje de más de 1000 años de historia. ¿Están preparados? Sí. ¿Sí? Pues venga, síganme, que empezamos en este patio, en el siguiente. Vamos. Vamos a ver. Creo que igual he venido muy fresco hoy, ¿eh? Les veo a todos con abrigo y creo que han hecho la decisión correcta. Se van a poner, por favor, haciendo un semicírculo mío. Vale. O sea, dejándome despejado el jardín. Y bueno, ya se imaginarán que tenemos que empezar en Al-Ándalus, ¿verdad? El reino musulmán que había en la península ibérica. Pero no sé si recuerdan que en el siglo XI Al-Ándalus tiene una crisis muy importante y acaba dividida en pequeños reinos musulmanes independientes entre sí, los conocidos como reinos de taifas. ¿Nos suena, sí o no? Sí. Un poquito, a ver, por lo menos del cole, ¿verdad? Bueno, pues una de las taifas más importantes va a ser la taifa de Zaragoza, que ya habrán adivinado que era el nombre que recibía Zaragoza en aquella época. Pues el rey más importante que tiene la taifa de Zaragoza es el que construye este edificio. Un rey que seguro se nos queda enseguida, presten atención. El rey se llamaba Abu Jafar Ahmed ibn Soleiman ibn Huz al-Muqtadir Billah. ¿Todo bien? Cortito. ¿Sí o no? Largo. Bueno, nosotros en la visita lo vamos a llamar al-Muqtadir, ¿de acuerdo? Pero por favor recuerden que toda esta parfada de nombre comienza por Abu Jafar. Esto es muy importante y ahora veremos por qué. Al-Muqtadir acaba teniendo un gran poder y prestigio frente al resto de taifas de la península. Y díganme ustedes, ¿qué es lo primero que hace un rey cuando quiere que todo el mundo se entere de su poder y prestigio? ¿Cómo lo hace? A través de obras monumentales como esta. Así que a las afueras de Zaragoza, porque la ciudad todavía no llegaba hasta aquí, esto era campo. El rey se construye en el campo un chalet de vacaciones. Este era su palacio de los veranos. El palacio de invierno, el palacio de la Azuda, estaba dentro de las murallas de la ciudad y fuera de las murallas, en la huerta, se construye lo que llamaríamos un palacio de recreo, donde tendría sus fiestas y ceremonias. Y miren, tanto es así que el nombre original de este edificio, el primer nombre documentado, no fue Aljafería, fue Alcázar Surur, que en árabe hispánico significa Palacio de la Alegría o Palacio de los Gozos. Así que ya se imagina lo que pasaba por aquí, ¿verdad? Un palacio de alegría, pues no deja mucho lugar a la imaginación. Lo pasaban bien. Eso es. Claro, este Alcázar Surur no tiene nada que ver con nuestra actual Aljafería. Eso es porque a lo largo de los siglos, los distintos habitantes de Zaragoza van a empezar a llamarlo con un sobrenombre. Lo empiezan a llamar Alcázar al-Jafariya, que en árabe hispánico significa el Palacio de Jafar. ¿Se acuerdan cómo empezaba el nombre de Al-Muqtadir? Abu
al-Jafar. Este al-Jafariya va a ir evolucionando hasta nuestro actual al-Jafería, y por eso llamamos así el edificio, con evolución del mote que le pone la ciudad. No me digan que no es curioso. Miren, para hablar de este primer patio del siglo XI, nos vamos a centrar tan solo en 3 elementos. El primero, que seguro que les ha tenido que llamar la atención al entrar. ¿Qué narices hace un jardín en el centro de un castillo? Pero es que para los musulmanes el jardín es algo fundamental, ya que el Corán describe al paraíso como un jardín enorme que se extiende hasta más allá de la vista. Así que, ¿qué simbolismo tiene para el rey? Bueno, como si fuera un pedacito del paraíso, además situado en el centro, alrededor del cual se dispone el edificio. Claro, este no es el jardín original, porque desde el siglo XI da tiempo a cambiarlo ¿cuántas veces? Entonces, que, sinceramente, no tenemos ni idea de cómo era el jardín original. Aunque, bueno, hay algunos autores que creen que el original pues, tendría que seguir la tradición de los jardines árabes. Es decir, una pequeña fuente en el centro de la cual saldrían 4 canalizaciones hacia los puntos cardinales, simbolizando precisamente los 4 ríos del paraíso según el Corán. Que, como ya les digo, no sabemos a ciencia cierta. Ahora bien, sí que hemos conservado originales en ambos extremos los estanques. Escuchan el agua al fondo, ¿verdad? Es por la alberca sur. Ven ahí donde está la hiedra, ¿verdad? Que luego veremos. Pero claro, les he dicho que había 2. Y si uno lo tenemos en el sur, ¿el otro dónde tendría que estar? Pero no lo vamos a poder ver porque está cubierto con estas tablas. Bueno, se tengo que tapar por motivos de seguridad. Así que imagínense, hay un estanque. Y otra cosa, estamos viendo un patio muy distinto en comparación a como era en el siglo XI, por varios motivos, pero 2 principalmente. En primer lugar, ¿se da cuenta de los techos de madera que nos cubren? Este que arranca en el pórtico y termina aquí. Bueno, pues todo esto forma parte de una ampliación cristiana del siglo XV, es decir, en el XI estaríamos viendo el cielo ahora mismo. Y en segundo lugar, ¿ustedes creen que el jardín se quedaría aquí? ¿Hasta dónde llegaría el jardín originalmente? Hasta el estanque. Así que ya se pueden hacer una idea más o menos de cómo era el patio original. Y bueno, también les dije que Al-Muqtadir era un rey musulmán, ¿verdad? Bueno, ya saben que todo buen musulmán tiene que hacer algo 5 veces al día. ¿Qué es esto? La oración, para lo cual el rey construyó la sala que vamos a ver a continuación. Síganme por allá. ¡Adelante! Venga, por aquí, acérquense. Un consejo, lo vamos a ver mejor desde este lado que desde este. Sitúense mejor ahí. Bien, estamos ante el oratorio privado del rey y de su familia. Tenemos que pensar que la mezquita Al-Jama, es decir, la mezquita principal de una ciudad donde se reúne la comunidad en la oración de los viernes, estaba donde hoy tenemos otro templo. ¿Saben cuál es? ¿No? Uno muy importante. La SEO, eso es, la Catedral del Salvador. Para nuestro rezo diario, el musulmán puede rezar prácticamente donde quiera, y para esto, Al-Muqtadir se construye el espacio. Dentro de la sala tenemos que destacar sobre todo este nicho, esta especie de puerta cerrada que tienen aquí, que recibe el nombre de Mahrab, o Mihrab si lo prefieren. Esto es lo más importante de cualquier templo musulmán porque nos indica una dirección que seguro que saben cuál es, ¿a que sí? La Meca. Esto lo señala la Qibla, la dirección hacia donde tienen que rezar los musulmanes. Y bueno, aquí vamos a ver los 3 tipos de decoración más frecuentes del arte islámico. En primer lugar, decoración geométrica, juegos geométricos. ¿Dónde les aparecen ustedes? Les digo, las puertas no son originales. ¿Sí? ¿Algún juego de lacería? ¿Formas geométricas? ¿Juegos? Eso es, sobre todo en los arcos. Tenemos además los más representativos, arcos de herradura. Arriba otra vez arcos lobulados. Abajo arcos mixtilíneos. En segundo lugar, tenemos decoración vegetal, que imita la vegetación. Díganme, ¿dónde la aprecian ustedes? Eso es, en el ataurique. ¿Qué es esta palabreja? Ataurique es la yesería de la pared. ¿Ven que tiene así como forma de hojas y de frutos, sí o no? Sí. Más que esto también tiene un simbolismo tremendo, porque de esta manera nos están diciendo que el paraíso no se limita ahí al centro, sino que se va extendiendo por todo el edificio. Y finalmente tenemos decoración epigráfica, escrita. La van a ver perfectamente, pero en árabe, claro está. Aquí tenemos dentro, por ejemplo, un pequeño extracto
de la sexta sura del Corán, que nos dice que todos cuando muramos seremos juzgados según nuestros actos en vida. Y bueno, la decoración les puede parecer más o menos bonita, pero estaremos todos de acuerdo en una cosa, que le falta chicha a todo esto, ¿no? Le falta algo. ¿Qué le falta a todo esto? Fíjense, ¿ven aquí mucho color en el palacio? ¿Eh? Totalmente soso, se ha ido perdiendo, pero originalmente era una explosión de color, con 4 colores sobre todo, azul, rojo, verde y dorado. Pero a lo mejor se han dado cuenta que respecto a la tonalidad, el yeso dentro de esta sala se diferencia bastante del yeso que está afuera, ¿verdad? Díganme, ¿cómo está este yeso en comparación? Más oscuro, ¿no? Más manchado, eso es. Antes decíamos que la aljafería tiene más de 1000 años de antigüedad. Y lo normal es que un edificio tan antiguo como este pues tenga distintos usos a lo largo del tiempo. Tenemos que tener muy presente que desde finales del siglo XVIII hasta finales del siglo XX la aljafería no ha sido un palacio. Fue utilizada como cuartel militar. Claro, las estancias van evolucionando. Por ejemplo, a inicios del siglo XX sabemos que esta sala se utilizaba como polvorín para almacenar pólvora. Después se llega a utilizar como estanco y después, durante un brevísimo periodo de tiempo, como cocina. Y ya empezamos a entender el color de las paredes, ¿verdad? Esto que nos puede parecer un atentado contra el patrimonio, desde nuestra mentalidad del siglo XXI, claro está, pues miren, carambolas de la historia, casi podemos estar desagradecidos por esto, porque el yeso es un material muy poroso y con el paso del tiempo fue absorbiendo la suciedad, el humo, la grasa. Poco a poco fue solidificándose y gracias a esto hemos conservado la mayor parte de la decoración original del siglo XI de esta sala. Así que ya ven, como dice el refrán, no hay mal que por bien no venga. Efectivamente. Aunque esto mejor no lo utilizamos como excusa para no limpiar la cocina en casa, ¿de acuerdo? No les quiero dar ideas. Venga, seguimos por favor a la siguiente sala, a su derecha. Va. Vamos pasando, por favor. Miren, se van a colocar otra vez, igual que antes, enfrente mío, mirando hacia el jardín. Me interesa que vean el jardín desde aquí. Pues bien, esta era la habitación más importante para el Muqtadir. Díganme, ¿cuál es la habitación más importante para un rey en un palacio de uso público? Con vistas. Sala de recepciones o sala del trono, si la queremos llamar así. Pues bien, este es el primer salón del trono que tiene la aljafería. Al-Muqtadir, además de ser rey, era matemático y poeta. Conservamos algunos de sus poemas y un par de ellos hablan de la aljafería y por eso sabemos que esta sala recibía el nombre de Majlis al-Dahab, algo que se podría traducir como la sala dorada. Luego, además, la arqueología ha confirmado que efectivamente estas paredes, pues en estas paredes el dorado tenía un gran protagonismo. Pero lo más relevante de esta sala no era tanto la decoración como la orientación. Y es que están ahora mirando más o menos hacia el sur. Y díganme, ¿qué es lo que ocurre en el cielo, en el sur, a partir de las 12 del mediodía en este hemisferio? ¿Dónde comienza a estar el sol? Arriba, en el sur, más o menos enfrente de esta sala. Y vamos a ver si me han estado prestando atención. ¿Qué ocurre con los techos de madera que vemos fuera? Se lo he dicho antes. Que no existía hasta el siglo XV. Veríamos mucho más cielo. Debajo de las tablas, ¿qué es lo que veríamos? Agua. Agua. Nos imaginamos también que justo detrás de estas arcadas había 2 grandes puertas que cerraban la sala. El rey se sentaba ahí en su trono. La persona que quería ver le esperaba detrás del estanque. Cuando Al-Muqtadir estaba preparado, mandaba abrir las 2 grandes puertas y así la luz del sol del mediodía podía entrar directamente en la sala y rebotando en el agua de la alberca. Todo el dorado de la pared y el mármol pulido del suelo refleja la luz y deslumbra al visitante. ¿Y qué estaría pensando el visitante en ese momento? ¿Que se encontraba ante quién? El representante de Dios en la tierra. El pequeño paraíso tiene a su pequeño Dios que lo gobierna. Un buen ejemplo de cómo la arquitectura puede servir para la diplomacia, porque no debemos de olvidar que el verdadero objetivo de un palacio no es que sea simplemente una vivienda grande y lujosa, que también lo más importante es lo que llamamos la transmisión del mensaje de poder. Yo soy el rey y sin mí el caos. Un palacio como una herramienta más para la exaltación del poder real. Pero bueno, les veo aquí muy a gusto con vista de reyes y reinas,
pero lo siento, me van a tener que acompañar para ver nada, unos pequeños ejemplos, ¿no?, de esa decoración que se ha ido perdiendo aquí en el patio del siglo XI. Vamos por aquí, por favor. Adelante. No sé si llegan a ver más o menos cómo era el patio. Es que ha ido cambiando muchísimo. Y entonces, ¿el palacio no era blanco del todo? ¿Este es el color original o no? No, en absoluto. Mira, vamos a ver ahora en el museo una pequeña pieza, una reproducción que nos muestra sobre todo cuál era esa combinación de colores en la Sala Dorada, donde acabamos de estar. Se utilizaban distintos pigmentos y además, en esta época los pigmentos solían ser bastante caros, así que ¿qué mensaje se nos daba también? Riqueza. Efectivamente. Miren, vamos a avanzar por aquí. Ustedes, miren, pónganse por aquí debajo. Yo voy por aquí arriba, así lo van a ver mucho mejor. Tenemos aquí en este pequeño pasillo musealizado algunas piezas originales del palacio del siglo XI. Recuerden esos tres tipos de decoración, ¿verdad? Estos juegos geométricos, la decoración escrita y la decoración que imita la vegetación. Continuamos, por favor. Miren, por ejemplo, a mí esta pieza me encanta. No sé si llegan a ver aquí, reproducido en yeso, una palmera con dátiles. ¿Lo ven o no? Sí. Más o menos. Más o menos. Porque recuerden esa importancia del jardín que tenía que estar presente por todo el edificio. Aquí tenemos restos de un mensulón que formaría parte de la Sala Dorada, donde acabamos de estar, en el Salón del Trono, justo en la parte superior. Y ahora si avanzamos nos vamos a acercar a la única pieza que no es original, pero que es la que más nos interesa. Vengan, por favor. Esta es la reproducción de la que le hablaba. La que se ve más o menos cómo estaría decorada la policromía, al menos en la Sala Dorada. Esto se ha hecho gracias a piezas originales que conservaban restos de un color. Así que todo lo que hemos visto hasta ahora nos lo tenemos que imaginar más o menos de esta manera, no así de soso, no así de blanco. Más bonito. Yo creo que sí, ¿verdad? Sí. Venga, avanzamos a la siguiente sala, a la derecha. Bueno, aquí ya empiezan a cambiar las cosas, ¿verdad? Más moderno. Sí, eso es. Han pasado casi 300 años desde el patio que hemos visto hasta esta zona. Estamos dentro de la primera gran ampliación cristiana. Ya saben, en el año 1118, Alfonso I el Batallador conquista Saracusta y esta ciudad, ya la vamos a empezar a llamar Zaragoza a partir de ahora, se convierte en la capital del reino cristiano de Aragón. Evidentemente, los reyes cristianos pues, van a hacer distintas ampliaciones y es que el palacio no deja de ser una vivienda. Y miren, el ejemplo que pongo siempre a las visitas, imagínense, ustedes heredan el piso de la abuela. ¿Se van a vivir a ese piso tal cual o qué es lo que hacemos todos antes de entrar? Díganme. Una reforma. Una reforma de arriba abajo. Pues imagínense, durante 1000 años, la cantidad de reformas que ha dado tiempo a hacer, ¿verdad? Pues eso es tan difícil explicar toda la evolución artística arquitectónica de estos edificios. Pero, antes de empezar a hablar de las ampliaciones cristianas, acérquense, que tengo una sorpresa. Pónganse alrededor de esta estructura. Y miramos abajo. No tienen vértigo, ¿verdad? Unos 15 metros. Wow. Tenemos aquí. Visto que era un pozo, Bueno. que era esto. Recuerden, les dije que el palacio se construye en el siglo XI, pero aprovecha restos de unas construcciones anteriores. Hay algún debate académico, no se ponen de acuerdo, si es de finales del siglo IX, inicios del siglo X. O sea que este pozo es más antiguo que la propia aljafería. Y recuerden, lo mismo ocurre con la parte baja de la Torre del Trovador, que la tenemos, por ejemplo, aquí. Esta pared de piedra también tiene un origen anterior al propio palacio. Pero bueno, vamos a centrarnos en la habitación que nos rodea para hablar de la primera gran ampliación cristiana, mediados del siglo XIV. Pero cuidado, aunque esto sea parte de una ampliación cristiana, también va a ser construida por musulmanes. Pero musulmanes con una característica especial, porque me imagino que alguna vez habrán escuchado la palabra mudéjar, ¿verdad? Sí. ¿Sí? ¿Sabrían qué es el mudéjar? Claro, cuando yo digo mudéjar, me imagino que lo primero en lo que piensan son torres de ladrillo, cerámica, Arte. una autovía, pero antes de eso, ¿quiénes son los mudéjares? Porque técnicamente
El término mudéjar se utiliza primero para un grupo de población, el de los musulmanes que se quedan a vivir en tierra cristiana después de la conquista, pero manteniendo su religión sin convertirse al cristianismo. ¿Qué es lo que pasa? Pues que había mudéjares que eran excelentes constructores. Los mejores artesanos de esta zona eran mudéjares y esto va a ser aprovechado tanto por la iglesia como la nobleza cristiana. Los van a contratar como alifés y artesanos y así nace el estilo mudéjar. Construcciones hechas por musulmanes para cristianos, mezclando elementos artísticos de ambos estilos. ¿Me he explicado bien? Además, recuerden, desde el año 2001 el mudéjar aragonés Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El mudéjar, los aragoneses tenemos que lucirlo con orgullo, ¿eh? Como les digo, habían pasado ya 300 años. Va a haber un rey llamado Pedro IV, conocido como el ceremonioso, sí señora, que va a caer prendado de este palacio. Lo va a ampliar bastante, sobre todo por este lado, reforma toda la segunda planta y, lamentablemente, lo más curioso de toda esta reforma no lo podemos ver. Y es que Pedro IV va a instalar en la Aljafería una casa de fieras. Un zoológico privado, entre comillas. Al entrar por el puente han visto un parque a la derecha, ¿verdad? Antiguamente este parque era la finca real, los jardines y huertas privadas del rey. Estaba tapiado y formaba parte del perímetro de la Aljafería. Pues bien, donde está hoy el parque había una zona donde el rey guardaba como mínimo documentados leones, leopardos, ciervos, osos, lobos... Pavos reales creemos que también tenía. Animales de compañía. Animales de compañía, sí, efectivamente. Era también peligroso tener una cosa de estas en casa, ¿eh? En el año 1371 se fuga un león y mata a uno de los cuidadores, ¿eh? Tuvieron que ir los soldados a matar al león, probablemente a lanzadas. Así que era también peligroso, pero para que vean toda la belleza que lamentablemente se ha perdido. Creemos que esta sala es lo que la documentación llama la Cámara Vermella. ¿Y de dónde vendrá este nombre? Cámara Vermella, la Sala Roja. Efectivamente. Y es que esto que tenemos es un alfarje, este tipo de techo, original del siglo XIV. Van a ver distinta heráldica en las vigas maestras. Pero ya que estamos mirando el techo, quiero que también se fijen en estos detalles. Ven aquí como unos cuadrados, ¿verdad? Sí. ¿Qué pueden ser estos cuadrados? Eso es, pero no de época medieval. Recuerden, cuando a finales del siglo XVIII, inicios del siglo XIX, la Aljafería se va a transformar en un cuartel militar, los soldados llegan a estas grandes salas palaciegas y piensan, madre mía, qué manera de desaprovechar espacio a lo tonto. Y lo que hacen es convertir estas grandes habitaciones palaciegas en dos. Así que efectivamente conservamos las marcas cuadradas de las vigas que utilizaron para hacer aquí una segunda planta. Y ahí tienen, por ejemplo, dos puertas que se utilizan actualmente como mirador. Ya ven, un palacio se tiene que aprovechar de todo, ¿verdad? ¿Y lo que hay a los lados? ¿Esos ventanas? Aquí es que tenemos un cacao arqueológico monumental, sobre todo si se fijan en esta pared. Vamos a ver arcos apuntados originales del porche del siglo XIV. Vamos a ver aquí una puerta que, si la memoria no me falla, es de finales del siglo XVI. Y luego vamos a ver unas ventanas ya cegadas de época de cuartel. Precisamente esta sala es un cacao arqueológico monumental. Vamos a estar aquí mucho rato, pero yo creo que mejor es que subamos a la segunda planta del palacio y así nos vamos a meter un poco en harina de los distintos usos que tuvo en la Edad Media. Por aquí, por favor. Prepárense porque hay bastantes escaleras. Primero bajamos estas y luego subimos hasta arriba del todo, hasta que no haya más escaleras. Adelante. Pero estas escaleras no son de la época, ¿no? Nada, nada, nada. Muy modernas, como habéis podido ver. Claro, la restauración de la Aljafería también es complicadísima. Empieza en el año 1947 y finaliza en 1998. Estamos hablando de 50 años de restauración. Pero como sabéis, además, la Aljafería es la sede de las Cortes. Y desde el año 1985 hasta 1998, esta última fase de la restauración lo que va a hacer es adecuar algunos espacios que estaban, la verdad, bastante destruidos para construir estas instalaciones modernas para uso parlamentario. Efectivamente, estos son
pues unas escaleras de andar por casa, ¿verdad? Pero, Mucho contraste. sí, es verdad, hay mucho contraste. Claro, lo que hemos dicho, 1000 años de historia, pues dan para mucho, ¿verdad? Mira, Goya. Aquí sí que va a haber cambio. Como ya saben, se ha inaugurado hace poquito la exposición de Francisco de Goya aquí en la Aljafería. Y justo ahora estamos con ya los ultimísimos detalles de preparación, ¿de acuerdo? Recuerden que esto es la visita histórica, pero pueden concertar a través de la página web también la visita solo de la exposición de Goya, ¿de acuerdo? Sí que lamentablemente vamos a tener que pasarla de largo, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a hacer? Vamos hasta el fondo, ya lo siento. Después de la visita, pueden, cuando acabemos, pueden venir a verla, por su cuenta libre. Nada, como veis, los últimos preparativos para dejarla perfecta. Bueno, pues aunque os parezca mentira, estamos dentro de la Torre del Trovador. La Torre Grande, sí, estamos dentro. En concreto en su tercer piso, de los 5 que tiene. Es decir, tenemos 2 pisos por debajo, 2 pisos por arriba. Les he dicho antes, esto es lo más antiguo del palacio, así que es lo que más historia ha visto. Empieza siendo lo que podría ser pues, una torre de alquería, una torre de explotación agrícola y de vigilancia fuera de la ciudad. Después, Al-Muqtadir la aprovecha para construir su palacio, para ser utilizada como torre maestra. Y quiero preguntarles, ¿estas pinturas que tenemos en el techo serán de época cristiana o musulmana? Parece musulmán. Inevitablemente les sugiere musulmana, ¿verdad? Pero esto es pintura mural gótica del siglo XIV, de época de Pedro IV el Ceremonioso, un rey que admiraba la cultura árabe. Y aquí, por ejemplo, tenemos una inscripción que repite constantemente la misma frase: Al mulku lillah, el universo pertenece a Dios, o el poder es para Dios. Por las pinturas que tenemos en el techo, sospechamos que en esta época puede ser un espacio intelectual para la corte. Pero después vamos avanzando en el tiempo y esta torre va a tener un uso un poco menos agradable, porque a finales del siglo XV Fernando el Católico va a donar parte de la Aljafería para que fuera la sede de una institución que seguro que conocen bien, el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, el Tribunal de Zaragoza. De hecho, la sala que acabamos de pasar, donde estaba la exposición, pues con casi total seguridad fue donde se celebraban los juicios. Y la torre van a ser las cárceles inquisitoriales. Pero ojo, cuando los inquisidores se van de la Aljafería y esta se convierte en un cuartel militar, la torre continuará siendo los calabozos del cuartel. Así que ya se pueden imaginar las cosas que han tenido que ver estas paredes. De este periodo de uso como cárcel, acérquense, por favor, que vamos a ver unos detalles. Vengan aquí a la ventana. Bueno, en esta pedazo de pared, no sé, si veis que hay 2,10 metros de grosor en la torre, es una barbaridad de torre, ¿verdad? ¿Qué tenemos en las paredes? Díganme, ¿qué es lo que ven? Como unos rayajos, ¿no? Sí. Estos son grafitos, inscripciones que fueron dejados presos y soldados en las paredes. Van a ver. ¿Se conserva? Sí, efectivamente, de distintas épocas por toda la torre. Van a ver sobre todo firmas, algunos dibujos, pero miren, el más interesante de todo lo tenemos aquí, en este suelo original. Acérquense y díganme, ¿qué ven ustedes? Un ajedrezado, ¿verdad? Algunas personas muy aburridas, rascando, pues hicieron un divertimento para pasar los días. A ver, sobre todo en este tipo de sitios lo que más te sobra es tiempo, ¿verdad? Y claro, no sé si ahora que ya saben esta historia de cárcel durante varios siglos de la torre, les empieza a chirriar un poco el nombre. O sea, una cárcel que la llamamos la Torre del Trovador. Qué bonito, ¿no? Qué poético para una cárcel. Pues bien, la razón de este nombre también es curiosísima. En el siglo XIX hay un autor de teatro llamado Antonio García Gutiérrez
que escribió una obra con la que tiene mucho éxito, llamada El Trovador. Resumiéndoles mucho la trama, trataba de un trovador que era apresado y encarcelado aquí en esta torre, en la prisión de la Aljafería. Pero esta obra va a tener mucho éxito no solo en España, sino también en Italia. Y hay un señor italiano que igual le suena, un tal Giuseppe Verdi. Sí. Ya saben a dónde voy, ¿verdad? Se va a quedar tanto él como su libretista prendado de esta obra y la van a utilizar como libreto de su siguiente ópera, y así nace la ópera Il Trovatore. Así que ya ven, la Aljafería puede presumir no solo de ser un monumento nacional, sino también de ser el escenario de inspiración de una de las óperas más famosas. Está por dentro del escenario del Trovatore. Pero bueno, como ya les veo en la cara que están agobiados de estar en prisión, no se preocupen, Sí. va a ser un buen inquisidor. Voy a absolver a todos y salimos de aquí para ver la parte más espectacular del palacio, ¿de acuerdo? Venga, por la misma puerta a la libertad. Venga. Seguimos cruzando la exposición. Justo en esta sala están los antecedentes de Goya. Tenemos aquí, aunque no nos podemos detener en ella, las obras magníficas del pintor napolitano Corrado Giaquinto. Y aquí tenemos obras de José Luzán, el maestro de Goya, aquí en Zaragoza, del que aprendió. Sí, esto va a estar durante mucho tiempo, esta exposición de Goya, y de verdad es interesantísima, porque no son las obras habituales que van a poder ver en el Prado. Se va a ver muy bien los orígenes de Goya y además su relación con Zaragoza. Seguimos bajando, por favor, por aquí. Y ahora prepárense, porque van a alucinar si no conocen esta sala. Miramos arriba. ¿Qué techo? No está mal, ¿verdad? No. ¿Quién tuviera algo así en casa? Evidentemente, esto es el Salón del Trono y qué mejor lugar van a estar los cuadros de Goya, de los Reyes, cuando era pintor de cámara, que aquí, ¿verdad? Este es su sitio, como no podía ser de otra manera. La verdad es que aquí podemos ver, sobre todo en este retrato de Fernando VII, la calidad que tenía Goya como retratista. En esta época ya era un pintor de cámara excepcional. Como les digo, vamos a tener que centrarnos no en los cuadros, ya sé que toda la atención se va ahí, pero yo creo que este techo pues también la merece, ¿verdad? Sí. Venga, todos vamos a levantar la cabeza, a admirarlo. Este maravilloso artesonado, hecho por Farax de Gali, entre otros maestros, pero sobre todo el principal, Farax de Gali, el maestro mayor de obras de la Aljafería en aquel momento. Y a finales del siglo XV pues va a hacer esta maravilla. Ya estaríamos dentro de la segunda gran ampliación cristiana, la que hace Fernando el Católico, finales del siglo XV. ¿Y por qué este techo Bueno. sí que ha conservado los colores? No, porque esto ya una cosa es yeso y otra cosa es madera. Y además yo creo que esto merece mucho la pena conservarlo, ¿verdad? Bueno, tenemos aquí distintos elementos que les tienen que llamar la atención, ¿verdad? Además del techo, se habrán preguntado, ¿y esta especie de balconcito que hay aquí? ¿No? Claro, piensen una cosa. Los tronos estarían situados casi seguros ahí, precisamente donde están los cuadros de los reyes. Las personas que querían tener una audiencia con el rey entrarían por esa puerta de allá, cruzando la habitación a lo largo. Imagínense, hay un montón de personas ahí arriba mirándoles hacia abajo. ¿Cómo se sientan ustedes en ese momento? ¿Cómo se sienten? Intimidados. Totalmente intimidados. Recuerden lo que les decía antes, todo esto es un escenario para darle ventaja al rey. Claro, ¿no? Cómo se sienten recorriendo la sala, con un montón de personas con esta decoración. Ya ven, no hay nada dejado al azar. Debajo de la galería tenemos decoración vegetal en dorado y escondidos en tono más oscuros, ¿qué es lo que vemos? Hay unos animales, ¿no? Como dragones. Dragones, sí señora. Hay unos 50 en esta sala. Y si una sala como esta hay tanto dragón, pues algún misterio tiene que tener. ¿Se acuerdan de Pedro IV, el ceremonioso?
Este señor va a adoptar el dragón como símbolo parlante de su casa. ¿Qué es esto de símbolo parlante? Un símbolo cuya pronunciación se parece a la pronunciación de tu apellido o de tu casa. Tenemos que pensar que Aragón no era solo el nombre de uno de sus reinos, era también el apellido de la casa real, se apellidaban de Aragón, con una apóstrofe, de apóstrofe Aragón, de Aragón. ¿Entendemos ya lo que es un símbolo parlante? ¿Sí o no? Pedro IV es el símbolo de la casa real y ven 150 años más tarde su tataranieto Fernando los pone por todo Salón del Trono. No son los únicos, también ha habido otros escondidos por el palacio. Y ahora, debajo de los dragones tenemos una frase en latín que se repite 2 veces. En ella encontramos el nombre de los reyes, sus títulos y sus virtudes. Empezando por esta esquina leemos Fernando, rey de las Hispanias, Sicilia, Cerdeña, Córcega y Baleares. Es decir, el nombre del rey y las tierras en las que gobierna. Y ahora vienen las virtudes de Fernando, según el propio Fernando. El mejor de los señores, prudente, esforzado, pío, constante, justo, benevolente, y porque se quedó sin espacio para más. Ahora continuamos con la reina Isabel, a ver qué nos dice Isabel de ella misma. Y la reina Isabel, la que está por encima de todas las mujeres en piedad y grandeza de espíritu. ¿Qué nos está diciendo esta frase? Además de que no tenían abuela, somos los Reyes. Efectivamente, eso nos está diciendo. Y el resto de frase nos dice que la sala se dedica a la toma de Granada. Ya saben, 2 de enero del año 1492. Ahora, si miramos arriba, estas cosas que cuelgan, que parecen estalactitas doradas, ¿qué ven ustedes aquí? Piñas. Todo el mundo ve piñas. Sí. Pero el contrato de obra de este techo que lo conservamos nos deja muy claro que todo esto son, atención, racimos con sus granos. Uva. Y tiene bastante sentido, porque fíjense otra vez en las letras. ¿Qué hay debajo de las letras? Parras. Está Parras. todo lleno de racimos. Y bueno, ¿por qué tanto racimo? Miren, desde la antigua Grecia el racimo ha sido un símbolo de abundancia y de fertilidad, tiene todos los granos recogidos. Pero también hay que verlo pensando un poco en el cristianismo. ¿Y qué bebida es la de las uvas? El vino. ¿Y en religión qué es el vino? La sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Una referencia a la Eucaristía, pero también una reivindicación del papel del rey como mediador entre su pueblo y Dios. Ya ven, aquí no se da putada sin hilo, ¿eh? Miren, también en los laterales de las vigas del techo tenemos 2 símbolos en dorado que se repiten y alternan constantemente, que son las divisas de los reyes católicos. El yugo y las flechas. No sé si alguna vez se han dado cuenta de este detalle. Las flechas, símbolo de Isabel. ¿Por qué letra comienza la palabra flechas? F. Que es la inicial de Fernando. Fernando. Y el yugo, el símbolo de Fernando, que comienza con la I, que es la inicial. De Isabel. Esto se llama juego cortesano, que tu símbolo comience con la inicial del cónyuge o del amante. Ahora, del techo vamos a pasar al suelo. ¿Ven alguna comunicación? ¿Ven algo relacionado? Díganme. Pues mudéjar, ¿no? Sí, pero quiero que comparen techo y suelo. Bueno, octógonos, pero no solamente los octógonos. Las estrellas, las marcas de las vigas, toda la forma del techo está proyectada aquí en las baldosas. Esto se llama juego de reflejo. Es como si el techo se estuviera reflejando un estanque. ¿Y para qué puede servir esto? Pues para varios motivos, pero lo que nos interesa a nosotros, para cambiarnos un poquito el punto de fuga de la sala, que la habitación nos parezca más grande, con más profundidad. Aunque ya les digo que esto que pisamos no son las baldosas originales, son las de la restauración. Ahora sí, conservamos restos de las originales aquí, en este trocito, detrás de la barrera blanca. Y bueno, me van a acompañar ahora por aquí, por la puerta real, que vamos a volver a la realidad, de la planta baja, ¿de acuerdo? Vale. Pasamos por aquí. Bueno, de momento el palacio les está gustando. Sí. ¿Sí? Muy bonito. Es impresionante, realmente. Bueno, vamos a dejar toda la parte real, pero lo vamos a hacer como se merece, no se preocupen. Vengan conmigo.
Estas escaleras forman parte de esta ampliación de finales del siglo XV que hacen los Reyes Católicos. Y esto es lo que llamamos escalera de aparato de ceremonias. Este tipo de escalera, que si se fijan, los peldaños son muy bajitos, pero muy anchos, ¿se dan cuenta? Están hechas para facilitarles bajarla de una manera en concreto, dando un solo paso en cada peldaño. Un poco de puntillas, con la espalda completamente recta y la cabeza ligeramente hacia atrás, ayudando a las damas a bajar con los grandes vestidos y adoptar todos una postura muy señorial. Así que, por favor, reúnan toda la nobleza que tengan en el cuerpo y me la bajan como señoras y señores, que se note la sangre azul, ¿de acuerdo? Como de película. No tengan miedo. Si alguien tiene algún traspiés, hemos puesto una lona para amortiguar la caída, ¿de acuerdo? Que ya que estaba, pues hemos puesto la genealogía de la Casa de Aragón, así que no hay excusa y bajamos sin miedo. Les observo. Lo intentaremos. Bueno, venga, un solo paso, uno. Está todo medido. Sí, pero más allá de la broma, ¿notan cómo les ayuda a bajar de esta manera? Sí, es muy cómoda, ¿no? Como si nos empujaran, ¿no? Hacia adelante. ¿Sí o no? ¿Se nota el poderío? Sí. O sea, cuando se tiene un mal día es bajar 4 veces por estas escaleras, yo te sientes más poderoso, ¿verdad? Subidón. Estas ya son más corrientes, lo siento. Se les va a ir la magia. Bueno, vamos a cruzar hasta el pórtico sur. Por cierto, me imagino que les ha llamado la atención el tema de las naranjas, ¿verdad? Esto es naranja amarga, ¿de acuerdo? No cojan una, no se la lleven a casa, por favor, que si no, el estómago les irá mal esta tarde. Son más pequeñitas. Sí, bueno, depende, ¿eh? Justo estas sí que son más pequeñitas. Ojo, antes les he dicho que no teníamos ni idea de cómo era este jardín, pero bueno, tenemos una pequeñísima pista de un poema de Ibn Gabirol, un poeta de la taifa de Saracusta anterior a la construcción de este palacio. Describe el jardín de un palacio del cual creemos que puede ser la Zuda, y lo describe como con parras y parterres de narcisos. ¿Pudo ser el jardín de la Aljafería de esta manera? No tenemos ni idea, pero bueno, tenemos una pequeña pista de cómo podía ser el jardín. Vamos a avanzar y miren, mientras avanzamos, no sé si están notando que va cambiando algo. La temperatura. ¿Se nota o no? Díganme. Y no poco, además. Y es que esto tiene un porqué. Acompáñenme. Parece que hace más fresco. Disculpa, aquí hace más frío de lo normal. Pues sí, efectivamente. Pero además mucho, ¿verdad? Sí. Es debido a esta alberca. Bien, la alberca es este tipo de estanque. No sé si se dan cuenta que el agua cae desde cierta altura sobre agua estancada para al caer romper el estancamiento, que se refresque el aire y que baje la temperatura. ¿En qué época del año hemos dicho que Al-Muqtadir utilizaba el palacio? La alberca es el aire acondicionado del siglo XI. ¿La ven? De hecho, toquen además las columnas que tenemos aquí. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Heladas. Frías, efectivamente. heladas. Pero bueno, vamos a dejar atrás la parte histórica propiamente dicha y nos vamos a meter a la sede de las Cortes de Aragón, el Parlamento Autonómico, ¿de acuerdo? A la más rabiosa actualidad. Adelante. Por cierto, hoy 6 de diciembre estamos en un día ideal para visitar un parlamento, ¿verdad? Un día de celebración también institucional. Ya saben que estamos celebrando ese referéndum de la Constitución Española del año 1978. Constitución gracias a la cual pues, tenemos el estado de autonomías que tenemos. Aún así, tenemos que esperar hasta el año 1982 para el Estatuto de Autonomía aragonés, el cual saldrá esta institución, el legislativo autonómico. Veo con estos peldaños. Aquí la temperatura, ¿cómo? Aquí mucho mejor, ¿verdad? Vamos por aquí. Adelante.
Sitúense aquí. Las Cortes de Aragón. Cortes de Aragón, eso es. Lo que es el legislativo, no confundir con el gobierno. Bueno, me imagino que la mayoría de ustedes, al entrar por esa puerta, lo que se le ha venido a la cabeza es ¿qué narices hace esto aquí, verdad? Me imagino, un poquito. Pero como les dije, la historia de la aljafería es tremendamente complicada. Sepan que este edificio va a permanecer dentro del patrimonio del Ministerio de Defensa hasta 1980. Antes de ayer, como aquel que dice, ¿verdad? En el año 1980 se dona a la ciudad de Zaragoza y esta, un par de años después, ya la va a donar para que sea la sede de las Cortes de Aragón, el legislativo. Recuerden que antes les he dicho que desde el 85 hasta el 98 se va a hacer toda esta adaptación y finalmente en 1998 ya se va a abrir al público como monumento. Es una locura, si lo pensamos bien, que un edificio de más de 1000 años de historia se presente a la ciudadanía pues, en una época tan tardía, ¿verdad? ¿Lo ven? Cada monumento pues, tiene todos sus problemas y su coyuntura. Bien, centrándonos en la Cámara donde estamos, en el hemiciclo. Aquí toman asiento los diputados y diputadas que nos representan a todos los aragoneses. 14 por la provincia de Teruel, 18 por la provincia de Huesca y 35 por la provincia de Zaragoza. Se habrán dado cuenta que la primera fila de asientos de este lado tiene un color distinto, ¿verdad? Estos son los asientos del gobierno autonómico. Más concretamente, aquí en la esquina se sienta Jorge Azcón, el actual presidente de la comunidad. Ahí arriba, al fondo, tenemos la tribuna de público. Cualquier ciudadano que lo desee puede pedir cita previa y se le permite pasar como oyente, sin intervenir, a las distintas sesiones y plenos que se celebran aquí. Arriba, en los laterales, tenemos los palcos para la prensa. En las cabinas insonorizadas es donde se sitúa la prensa hablada, radio y televisión. Y en los palcos abiertos, la prensa escrita. Detrás mío, pues tenemos el elemento fundamental de cualquier parlamento, la tribuna de oradores. Y detrás de la tribuna de oradores se encuentra la mesa de las Cortes de Aragón, donde se sientan los diputados que de alguna manera llevan el gobierno y el control de las sesiones. En el asiento central se sienta la presidenta de las Cortes, actualmente Marta Fernández. Al lado de esta, 2 vicepresidentes. Al lado de estos, 2 secretarios. Y nos queda este último asiento aquí, que está destinado para la única persona que puede estar aquí sin ser político. Es el asiento de la letrada mayor, una abogada de las Cortes, una jurista que se encarga de dar a los diputados asesoramiento en materia de legislación y de derecho, porque recuerden, todas las leyes aragonesas son creadas aquí, en esta Cámara donde estamos. Y bueno, aquí tendríamos que terminar nuestro viaje por más de 1000 años de historia. Díganme ustedes, ¿les ha sorprendido? ¿Se imaginaban algo así en Zaragoza con tanta historia y que se conserve? Es curioso. Pues miren, señoras y señores, mi objetivo sería haber conseguido que ustedes han visto lo que ya desapareció del palacio y, bueno, también haberles metido un poco el gusanillo para que sigan interesándose por la historia de Aragón, ¿de acuerdo? Si son tan amables, me van a acompañar por aquí a la salida, ¿de acuerdo? Que tengo un grupillo que me estará esperando dentro de 10 minutos, ¿de acuerdo? Que es que aquí no paramos. Así que me van a acompañar, por favor. Por aquí, por esta puerta, a mano derecha.